Hola amigos, espero que estén bien. En este nuevo Top 10, les traigo los 10 fenómenos que la ciencia nunca pudo explicar por completo, aclaro que por completo. Hay teorías, unas quizás más cerca de la explicación, pero aún así no están comprobadas al 100%. Bien, comencemos. Aclaro antes que el orden por el que esté, no está clasificado según cuál es más importante o destacada. El número de orden no significa nada en esta lista, están al azar. Una vez tenido el video con extensión WMV, van al programa y le dan clic derecho, ejecutarlo. Abierta la ventana de comandos, ponemos una Y y apretamos Enter. El zumbido de Taos en Nuevo México. Durante muchos años, visitantes y habitantes de la pequeña localidad de Taos, en Nuevo México, fueron perturbados por un molesto sonido que puede escucharse en el medio del solitario desierto. Este sonido registra una frecuencia bajísima, molesta y se asemeja al del zumbido de un insecto. Los investigadores, los habitantes y quienes visitan Taos, han debatido durante años sobre qué es y de dónde proviene el extraño sonido. Algunas de las hipótesis incluyen condiciones físicas anormales, que forman un espacio acústico aún más anormal, otras afirman que se trata de una histeria colectiva, un experimento siniestro o algo más allá de nuestro entendimiento. Lo cierto es que nadie ha logrado determinar la existencia real de este sonido, ni su fuente, ni si se trata de un invento de la población local. Animales extraños y especies desconocidas para la zoología. Desde hace varias décadas se ha reportado la existencia de seres vivos desconocidos y especies extrañas, que escapan a una clasificación zoológica en distintas partes del mundo. Las más populares son pie grande en los Estados Unidos, el chupacabras en México y otras zonas de América Latina y el monstruo del lago Ness en Escocia, por nombrar algunas entre otras tantas. A pesar de que miles de personas en todos estos lugares han hecho denuncias, presentado fotografías y filmaciones de semejantes criaturas, e incluso existe una pseudociencia que busca estas especies como la criptozoología, todas ellas son sumamente cuestionables. Por ello, la comunidad científica jamás ha podido descifrar con certeza de qué se trata este fenómeno. Quizás se trate de paranoia o de histeria generalizada, quizás sea el afán por llamar la atención, estrategias económicas o quizás hasta de mutaciones genéticas en algunas especies, pero lo cierto es que nada explica concretamente qué es lo que lleva a tantas personas, en tantas partes del mundo, a querer asegurar hasta el cansancio la existencia de tales seres, y la ciencia aún no ha podido determinar por qué. La intuición. La intuición es esa especie de sentimiento o conocimiento inconsciente que todos tenemos y, considerado por muchos como un sentido extra, innegablemente se presenta en cada uno de nosotros. Todos hemos sentido esa corazonada intuitiva de que algo sucederá y de cómo sucederá al menos una vez en la vida. Por supuesto que la mayoría de las veces no ocurre como imaginábamos, pero ¿qué ocurre cuando acertamos? Puede que sea algo positivo y que, cuando ocurren las cosas exactamente como creíamos que ocurrirían, sin ninguna razón para fundamentarlo, nos contentamos, pero por otro lado puede ser al revés, y que ocurra algo terrible que desgraciadamente antes ya creíamos que así pasaría. Entonces se nos pone la piel de gallina y nos preguntamos cómo sabíamos que eso pasaría. Este tema es tomado muy en serio por la comunidad científica, ya que es algo que por más inexplicable que nos parezca, sucede. Psicólogos y científicos de distintos ámbitos han estudiado la intuición durante años, y si bien han declarado que el cerebro presenta cierto comportamiento extraño relacionado con la recolección de la información, los datos, las probabilidades y la estimación de los acontecimientos, jamás se ha podido determinar algo concreto que pueda explicar qué es y cómo funciona. Desapariciones misteriosas. La gente desaparece, muere, deja de existir o la hacen desaparecer, ocurre todos los días. En la mayoría de los casos sabemos de qué se trata y puede haber un montón de causas comprobables de cómo desaparecieron, pero otras veces la gente sencillamente desaparece, sin dejar el mínimo indicio sobre lo que les ha sucedido. Existen varios ejemplos de estas desapariciones misteriosas. Algunas de las más increíbles son por ejemplo las de barcos y tripulaciones enteras como la del Mary Celeste o como los casos de Jimmy Hoffa, Amelia Earhart o Natalie Holloway, entre otros, especialmente en los numerosos casos ocurridos en el llamado Triángulo de las Bermudas. En todos estos casos, las personas desaparecen por absoluto y no se encuentra nada que permita al menos plantear una hipótesis razonable sobre lo que ha sucedido.
Sencillamente pareciera que el tiempo se detuviese y que las personas y hasta sus pertenencias materiales desaparecieran en un instante, sin dejar huella alguna para el análisis. Fantasmas y espectros. Tal como ha ocurrido con las especies extrañas, los llamados fantasmas han aparecido en el folclore de muchos países, en las artes y en el testimonio de millones de personas, en todo el mundo y durante miles de años. Desde obras como Macbeth de Shakespeare y pasando por poemas de Poe, a shows de TV, o a las películas más taquilleras de Hollywood, los espectros o espíritus han figurado como algo real, que si bien estarían entre nosotros, su existencia parece imposible de determinar. Aunque mediante investigaciones de toda índole, se pueda determinar cuando se trata de un testimonio o de una prueba falsa, otra vez la ciencia no ha podido determinar nada en concreto. Sin embargo, sí han podido registrarse extrañas frecuencias sonoras y fuerzas físicas de las cuales resulta imposible determinar su fuente y en otras ocasiones simplemente son frecuencias o interferencias que se producen naturalmente. ¿Qué es lo que puede llevar a la gente a sostener con firmeza y convicción tales fenómenos? Déjà vu. Déjà vu en francés significa ya visto y alude a la misteriosa sensación que, seguramente al menos una vez en tu vida has experimentado, de que algo ya lo has vivido antes. Puede tratarse de una acción o una situación determinada, como entrar en un lugar o conocer a una persona que por alguna razón inexplicable, y que aunque no logras recordar efectivamente cuándo o cómo sucedió, ya has vivido eso. Es todo un enigma para la ciencia y durante años, varios grupos de investigadores y psicólogos han estudiado e intentado descifrar este misterio, siempre sin resultados aceptables del 100%. Aclaro que últimamente esta rama de la ciencia que estudia esto, ha avanzado mucho en los últimos años y a pesar de todas las teorías, hay una que al parecer es la verdad de lo que pasa. En la descripción del video estará ese video explicando, eso sí aclaro que siempre con evidencia. Fenómeno OVNI. Los objetos voladores no identificados son un hecho y su existencia es innegable. En realidad un OVNI puede ser cualquier cosa, desde un avión pequeño no identificado a un asteroide. Precisamente se trata de algo que atraviesa los cielos, claramente visualizado, registrado y demás, pero no se sabe qué es en realidad ni de dónde viene y justamente esto es lo que suele resultar perturbador. Durante muchos años se han registrado todo tipo de OVNIs y, en la gran mayoría de los casos, los avances científicos han logrado determinar con mayor o menor dificultad de qué se trataba finalmente, siendo lo menos imaginado. Pero por otro lado aún hoy existen cientos de casos en los que jamás se ha logrado determinar qué eran esos objetos en los cielos, e incluso a veces han aparecido en grupos de más de una docena, moviéndose a velocidades nunca antes registradas y en sentidos muy peculiares. En mi opinión, siendo un objeto volador no identificado, no significa que sea de otro planeta ya que la gente en común siempre lo relaciona a algo extraterrestre. Es más, los reportes de OVNIs no son más altos en astrónomos aficionados que en el público en general, de hecho, son menores. Ustedes dirán, ¿por qué será? Porque los astrónomos saben de lo que están viendo, ellos estudian esas cosas y saben de qué se trata. El público al no saber lo que es, tiene una fuerte necesidad de tener que saber las cosas, y por eso su explicación es algo paranormal o no algo más lógico, por mi punto de vista es esto. Experiencias cercanas a la muerte y vida más allá. Cientos de miles de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte han declarado un suceso común. Se trata de un largo recorrido por un túnel oscuro, muy iluminado al final, donde se encuentran con sus seres queridos y tienen un gran sentimiento de paz. Algunos le suelen llamar experiencia mística y, si bien son experiencias muy profundas, y por lo tanto casi imposibles de analizar, nunca nadie ha regresado de tal experiencia con la mínima prueba que permita considerar el asunto seriamente. Las respuestas más comunes que la ciencia ha brindado ante estos sucesos se relacionan con delirios y alucinaciones provocadas por cerebros traumatizados o en shock tras accidentes graves. La verdad averigüen en documentales sobre esto, que son muy buenos. El cerebro la verdad es algo maravilloso literalmente ya que la actividad cerebral de una persona después de muerto es la misma que la de una persona corriendo. Y por eso, en algunos casos, la persona resucita después de 2 o 3 minutos de estar muerto literalmente y recuerda ese sueño que el cerebro le proporciona. Que no siempre es una experiencia paradisíaca, algunas veces son pesadillas muy traumáticas para la persona. En parte se puede saber esto también por las personas que vuelven de un coma y recuerdan lo que experimentaron. Los poderes psíquicos entre comillas, y capacidad absoluta de la mente. Los poderes psíquicos, la percepción extrasensorial y la capacidad absoluta de la mente son otra de las cuestiones que por distintas razones nunca han podido determinarse científicamente al 100%.
Muchas personas creen que existe una conexión entre la intuición, los déjà vu y los poderes psíquicos o las percepciones extrasensoriales. De todos modos, la ciencia y varios investigadores han analizado a miles de personas que sostienen poseer poderes psíquicos y haber desarrollado más capacidades mentales que los demás, pero por alguna extraña razón, nunca funcionan ante hombres de ciencia. Estas mismas personas sostienen que en presencia de escépticos o científicos, sus poderes se opacan, lo cual pierde viabilidad de inmediato. Si es verdad que tal cosa ocurre, jamás podrá explicarse científicamente entonces, o simplemente al pasar esto, solo se puede creer que es una increíble mentira. Ustedes eligen. Conexión entre cuerpo y mente. La ciencia jamás ha logrado descifrar por completo cómo se desarrolla y cómo funciona la extraña conexión entre el cuerpo y la mente. Se trata de algo real, que todos sabemos que sucede así, pero también es algo que aún no ha podido explicarse, por eso lo he dejado para el final. Entre los últimos 15 y 20 años la ciencia ha comenzado a entender algunos de los procesos más complejos que unen a nuestro cuerpo con la mente, por ejemplo en el caso del efecto placebo, cuando una persona puede sanar el cuerpo utilizando su mente, convenciéndose de que está sanando. Quiero aclarar que el efecto placebo ya tiene una explicación científica. Pero a pesar de que se sabe y se está seguro que es real, no se pueden tener pruebas científicas, al menos por accidentes. Ya que un médico nunca le dará una pastilla de azúcar, por ejemplo, a un paciente, diciéndole o convenciéndole que es la cura para una enfermedad grave, ya que el efecto placebo es algo delicado y tiene que salir muy bien, y si sale mal, se estaría matando a la persona. Es difícil de hacerlo, ya que esto va en contra de la moral del doctor, darle medicamentos falsos al paciente. Bueno amigos, eso fue el top 10, en mi opinión la mayoría son misterios, que ya tienen explicación o una teoría más lógica, pero lamentablemente no se tiene muchas evidencias. Y en otros casos, solo son explicaciones que la gente le da en su ignorancia, y lo digo ya que no culpo a nadie porque esto es muy común en el ser humano, darle cualquier respuesta a lo desconocido, el cual pasa muy seguido. Lo único que creo es que la gente en general, en vez de hablar y darle una explicación ellos mismos sin tener ningún conocimiento, investigue. Como en el caso de los ovnis, que se cree ver una nave no identificada y en realidad es el planeta Venus, por decir. Bueno amigos, en los comentarios estoy muy ansioso por ver su opinión y si les gustó también. ¿Pensaban hacer un video sobre cosas más paranormales muy extrañas, o polémicas como algunas cuestiones más religiosas y demás? Pero no estoy seguro. Si ustedes lo desean, por favor déjenlo en los comentarios. Eso sí, si llegara a hacerlo lo haría respetando las creencias de las personas mientras ustedes respeten mi opinión. Bien amigos, no olviden puntuar y suscribirse a mi canal para más videos, que con cualquier una de ellas me ayudarían muchísimo. También pueden seguirme en mis redes sociales, para estar al tanto de cuando subiré mis videos y de qué se tratarán anticipadamente. Dicho esto, por mi parte, hasta la próxima.